Han pasado 2 años desde aquella noche. Vivo en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, trabajo en una empresa diferente, tengo rutinas que nunca imaginé tener. No soy feliz, pero tampoco soy el mismo hombre roto que fui. A veces me miran raro cuando cuento lo que hice, como si hubiera cruzado una línea que no debía cruzar. Tal vez sí la crucé. Pero si volviera atrás, haría exactamente lo mismo. Conocí a Valeria en una capacitación de trabajo. Ella era del área de marketing, yo de finanzas. Nos sentamos juntos por casualidad y terminamos pasando todo el día hablando más entre nosotros que prestando atención al instructor. Era graciosa, inteligente, tenía esa forma de reírse que hacía que todo pareciera menos complicado. Me pidió mi número al final del día. 2 semanas después estábamos saliendo oficialmente. Los primeros meses fueron perfectos. No de esa forma artificial que ves en las películas, sino perfectos en lo cotidiano. Cocinábamos juntos los domingos, veíamos series hasta quedarnos dormidos en el sofá, hablábamos de planes a futuro sin miedo. Ella quería viajar a Europa, yo quería ahorrar para un enganche de una casa. Encontramos la forma de querer ambas cosas juntos. Me presentó a su familia a los 4 meses. Su mamá me abrazó como si me conociera de toda la vida. Su papá me estrechó la mano y me dijo que cuidara bien de su hija. Lo tomé en serio. Yo no era de esos hombres que se entregan fácil. Había tenido relaciones antes, algunas buenas, otras mediocres. Pero con Valeria sentí que podía bajar la guardia. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie, mis miedos, mis inseguridades, la forma en que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 12 años y cómo eso me dejó siempre esperando que la gente se fuera. Ella me escuchó, me abrazó, me dijo que ella no era como mi papá. Le creí. El primer año fue sólido. Pasamos por problemas normales, discusiones sobre tonterías, días en los que no nos poníamos de acuerdo, pero siempre volvíamos. Siempre hablábamos. Siempre nos pedíamos perdón. Yo pagaba la mayoría de las cosas porque ganaba más, pero nunca me molestó. Ella aportaba de otras formas, cocinaba increíble, organizaba nuestros fines de semana, me acompañaba cuando tenía que visitar a mi mamá aunque viviera a 3 horas de distancia. En algún momento del segundo año, algo cambió. No fue de golpe. Fue como cuando una planta se empieza a secar y no te das cuenta hasta que las hojas ya están amarillas. Valeria empezó a llegar tarde. Me decía que tenía más trabajo, que su jefe le estaba dando más responsabilidades. Yo le creí porque era lógico, ella era buena en lo que hacía. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono. Cuando le preguntaba qué veía, me decía que estaba revisando correos o hablando con amigas. Yo le creí porque nunca había sido celoso. Las noches empezaron a cambiar también. Antes hacíamos el amor seguido, no todos los días pero sí con frecuencia, con ganas, con esa conexión que hace que el sexo sea algo más que solo físico. De pronto ella siempre estaba cansada. O tenía dolor de cabeza. O simplemente se daba vuelta y se dormía. Al principio lo tomé personal, pensé que ya no le atraía, que había subido un poco de peso y eso la alejaba. Me puse a hacer ejercicio. Nada cambió. Empezamos a discutir más. Cosas estúpidas. Que si no lavé los platos, que si no le avisé que llegaría tarde, que si no la escuchaba cuando hablaba. Yo intentaba arreglar las cosas, pero sentía que todo lo que hacía estaba mal. Me disculpaba incluso cuando no sabía de qué. Ella se enojaba más. Me decía que no la entendía, que no hacía el esfuerzo suficiente. Yo hacía más esfuerzo. Ella se alejaba más. Una noche, después de una discusión particularmente fea sobre algo que ni siquiera recuerdo, ella se sentó en el borde de la cama y me dijo que necesitábamos hablar. Yo sabía lo que venía. Lo había visto en películas, lo había escuchado en historias de amigos. Pero nunca pensé que me pasaría a mí. Me dijo que ya no sentía lo mismo. Que me quería, pero no estaba enamorada. Que necesitaba espacio. Que tal vez deberíamos ser solo amigos por un tiempo, ver qué pasaba. Yo me quedé ahí sentado, sintiendo como el piso se abría debajo de mí. Le pregunté si había alguien más.
Me miró a los ojos y me dijo que no, que esto no tenía que ver con otra persona, que tenía que ver con ella, con lo que necesitaba. Le creí. Dios, qué idiota fui. Le dije que estaba bien. Que respetaba su decisión. Que si necesitaba espacio, se lo daría. Por dentro me estaba muriendo, pero por fuera mantuve la compostura. Esa noche dormimos en la misma cama sin tocarnos. Al día siguiente ella empacó algunas cosas y se fue a casa de una amiga. Me dijo que me llamaría pronto. No me llamó pronto. Pasó una semana. Luego 2. Yo intenté darle espacio de verdad, no la busqué, no la bombardeé con mensajes. Mis amigos me decían que la olvidara, que si una mujer te dice que seamos amigos es porque ya tiene a alguien más en mente. Yo les decía que no, que Valeria no era así, que solo necesitaba tiempo. Me miraban con lástima. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí esperando. Le mandé un mensaje diciéndole que quería hablar, que no para rogarle que volviera, sino para cerrar bien las cosas. Me respondió 2 días después diciendo que sí, que podíamos vernos. Quedamos en un café cerca de su trabajo. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café que no me tomé. Cuando ella entró, mi corazón se aceleró como siempre. Se veía diferente. Traía el pelo suelto, un vestido que no le conocía, maquillaje más marcado. Se veía bien. Se veía feliz. Eso me dolió más que cualquier cosa que pudiera decirme. Nos sentamos. Hablamos de cosas superficiales por unos minutos. El clima. El trabajo. Su familia. Luego hubo un silencio incómodo. Yo rompí el silencio. Le dije que la extrañaba. Que entendía que necesitara espacio pero que quería saber si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Ella suspiró, como si le doliera tener esa conversación. Me dijo que no. Que había pensado mucho y que lo mejor era seguir cada uno por su lado. Que podíamos intentar ser amigos eventualmente, pero que ahora mismo necesitaba cortar todo contacto para poder sanar. Le pregunté qué era lo que necesitaba sanar. Si yo le había hecho algo, si había algo que pudiera cambiar. Me dijo que no era mi culpa, que simplemente a veces las cosas no funcionan. Asentí. Le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Nos despedimos con un abrazo frío. La vi irse caminando por la calle y algo dentro de mí supo que nunca la volvería a tener. Esa noche lloré. No es algo de lo que me enorgullezca, pero lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por lo que perdí, por lo que nunca iba a tener, por los planes que hicimos que nunca se iban a cumplir. Lloré hasta quedarme dormido en el sofá con la tele prendida. Los siguientes días fueron un borrón. Iba a trabajar, hacía mi trabajo, volvía a casa. No comía bien. No dormía bien. Mis amigos intentaban sacarme, llevarme a bares, presentarme chicas. Yo no tenía ganas de nada. Solo quería entender qué había pasado, dónde me había equivocado. Fue un viernes por la noche, 3 semanas después de nuestra última conversación, cuando todo cambió. Yo estaba en casa viendo una película que no estaba viendo realmente cuando recibí un mensaje de Marcos, un amigo del trabajo. Era raro porque Marcos y yo no éramos tan cercanos, solo nos hablábamos en la oficina. El mensaje decía, hermano, necesito mostrarte algo. No sé si ya lo sabes, pero creo que deberías verlo. Me quedé mirando el mensaje por un momento. Algo en mi estómago se revolvió. Le respondí que qué era. Me mandó una captura de pantalla de Instagram. Era una foto de Valeria. Estaba en un restaurante, uno de esos lugares caros del centro. No estaba sola. Estaba con un hombre. Él tenía el brazo alrededor de ella. Ella estaba sonriendo de esa forma que solía sonreírme a mí. La foto tenía fecha de esa misma noche. Le pregunté a Marcos quién era. Me dijo que era Daniel, el jefe de Valeria. Que al parecer llevaban saliendo un tiempo. Que varias personas de la oficina lo sabían pero nadie me había querido decir nada. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo ese mensaje.
No fue la traición lo que más me dolió en ese momento. Fue la mentira. Todas esas veces que me dijo que estaba trabajando tarde. Todas esas veces que revisaba su teléfono y se reía sola. Todas esas veces que me dijo que no había nadie más. Todo había sido mentira. Yo había sido el idiota que le creyó cada palabra. No dormí esa noche. Me la pasé mirando al techo, reconstruyendo los últimos meses en mi cabeza. Ahora todo tenía sentido. Las llegadas tarde. La distancia. El desinterés. No era que hubiera dejado de amarme. Era que estaba amando a alguien más. Y yo había estado ahí, rogándole que me diera otra oportunidad, mientras ella probablemente se reía de mí con él. El sábado por la mañana hice algo que nunca pensé que haría. Entré a su Instagram. Seguía sin bloquearme. Busqué fotos recientes. Ahí estaban. No muchas, pero suficientes. Una foto de ellos dos en un concierto de hacía 2 semanas. Otra en un bar que yo no conocía. Una más en la playa, de hacía un mes, cuando ella me dijo que iba a un retiro de trabajo. Me sentí enfermo. Literalmente corrí al baño y vomité. Pasé todo el fin de semana en un estado que no puedo describir. No era tristeza. No era enojo. Era algo peor. Era humillación. Sentía que todos lo sabían menos yo. Que había sido el hazmerreír de su oficina, el novio pendejo que no se daba cuenta de nada. Pensé en todos los planes que habíamos hecho, en el anillo que había estado ahorrando para comprarle, en las veces que le dije a mi mamá que Valeria era la indicada. El lunes llegó y yo seguía sin saber qué hacer. Parte de mí quería confrontarla, gritarle, decirle todo lo que pensaba. Otra parte quería desaparecer, bloquearla de todos lados y nunca volver a saber de ella. Pero había una tercera parte, una parte oscura que nunca había conocido, que quería algo más. Quería que ella sintiera aunque fuera una fracción de lo que yo estaba sintiendo. Decidí investigar un poco más. No orgullosamente, revisé su Facebook, algo que casi no usaba pero que tenía activo. Ahí encontré más. Fotos viejas con Daniel, de meses atrás, con comentarios cariñosos de amigas de ella que claramente sabían lo que pasaba. Una foto de hace 4 meses, cuando todavía estábamos juntos, donde ella etiquetaba a Daniel con un corazón. 4 meses. Llevaban 4 meses. Esa noche llamé a mi hermano mayor. Le conté todo. Él me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que yo tenía dos opciones. Podía tragarme el dolor y seguir adelante como si nada hubiera pasado, ser el hombre maduro que acepta las cosas y sigue su camino. O podía hacer algo al respecto. No venganza, me aclaró, sino justicia. Hacerle saber que no era invisible, que sus acciones tenían consecuencias. Le pregunté qué tenía en mente. Me dijo que eso lo tenía que decidir yo, pero que fuera lo que fuera, tenía que ser algo que me permitiera cerrar ese capítulo mirándome al espejo sin odiarme. Que no se trataba de hacerle daño a ella, sino de recuperar mi dignidad. Pasé toda esa semana pensando. Valeria seguía sin contactarme. Yo tampoco la contacté a ella. Pero sabía que eventualmente tendríamos que hablar porque todavía había cosas suyas en mi departamento. Ropa, libros, un par de cajas con cosas que nunca se llevó. Decidí que ese sería el momento. Le mandé un mensaje. Simple y directo. Le dije que necesitaba que pasara por sus cosas, que las había empacado y que podía recogerlas cuando quisiera. Me respondió al día siguiente diciendo que pasaría el sábado en la tarde. Perfecto, le dije. Esa semana hice algo más. Contacté a algunas personas. Amigos en común que sabía que estarían de mi lado. No les dije exactamente qué iba a hacer, solo les dije que necesitaba que estuvieran disponibles el sábado. También hablé con mi primo Jorge, que era abogado. Le pregunté sobre unas cosas, él me dio algunos consejos. No era nada ilegal lo que estaba planeando, me aseguró, solo era inusual. El viernes en la noche casi no dormí. Repasé todo en mi cabeza una y otra vez. Parte de mí todavía dudaba.
Tal vez debía simplemente dejarla ir, ser el hombre mayor, superar todo esto en terapia o con el tiempo. Pero luego recordaba su cara en ese café, diciéndome que no había nadie más, mirándome a los ojos mientras me mentía, y la duda desaparecía. El sábado llegó. Pasé la mañana preparándome. Me duché, me vestí bien, limpié el departamento. A la 1 de la tarde empezaron a llegar mis amigos. Andrés, Carlos, mi hermano, Jorge. Les expliqué lo que iba a pasar. Algunos me miraron preocupados. Mi hermano me preguntó si estaba seguro. Le dije que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era ella. Abrí la puerta. Valeria entró con una sonrisa incómoda. Llevaba jeans y una blusa casual, el pelo recogido. Se veía nerviosa. Miró alrededor y se dio cuenta de que no estábamos solos. Su sonrisa desapareció. Me preguntó qué pasaba, por qué había gente. Le dije que se sentara, que necesitábamos hablar. Ella miró a los demás, luego a mí. Dijo que solo había venido por sus cosas, que no entendía qué estaba pasando. Le repetí que se sentara. Algo en mi voz la hizo obedecer. Me senté frente a ella. Los demás se quedaron de pie, formando un semicírculo. No era para intimidarla, aunque probablemente lo era. Era porque necesitaba testigos de lo que estaba a punto de hacer. Respiré hondo y empecé a hablar. Le dije que sabía todo. Sobre Daniel. Sobre los 4 meses. Sobre las mentiras. Su cara se puso pálida. Intentó interrumpirme, pero le pedí que me dejara terminar. Le dije que no estaba ahí para gritarle o insultarla, que estaba ahí para dejarle algo claro. Que lo que ella había hecho no solo me había roto el corazón, me había hecho dudar de mí mismo, de mi valor como persona. Saqué un folder que tenía preparado. Adentro había copias de todas las fotos que había encontrado, capturas de pantalla de mensajes que había conseguido a través de un amigo en común, fechas, lugares. No era para chantajearla, le aclaré. Era para que supiera que yo sabía exactamente qué había pasado y cuándo. Que no podía reescribir la historia, no podía decirme que todo había sido un malentendido. Valeria empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, que las cosas simplemente pasaron. Que Daniel y ella habían conectado en el trabajo y que intentó resistirse pero no pudo. Que por eso me pidió que fuéramos amigos, para no seguir mintiéndome. Le dije que eso era basura. Que si hubiera tenido aunque fuera un poco de decencia, me hubiera dicho la verdad desde el principio. Que me hubiera dado la oportunidad de decidir si quería seguir con ella o no. Que en lugar de eso, eligió convertirme en un idiota. Le dije que había hablado con mi primo Jorge, que era abogado. Que aunque no estábamos casados ni teníamos hijos, había ciertas cosas que podía hacer. Durante nuestra relación yo había pagado por varias cosas. Unas vacaciones caras a Cancún que pusimos en mi tarjeta de crédito con el acuerdo de que ella me pagaría su mitad. Nunca lo hizo. El enganche de un carro que compramos a su nombre porque ella tenía mejor crédito, pero que yo pagué completo. Cosas así. Pequeñas cosas que sumaban. Jorge me había dicho que técnicamente podía reclamar eso legalmente. No iba a hacerlo, le dije a Valeria, porque no me interesaba su dinero. Pero quería que supiera que podía, lo que sí iba a hacer, continué, era asegurarme de que la gente supiera la verdad. No iba a difamarla, no iba a inventar cosas, pero tampoco iba a quedarme callado mientras ella contaba su versión donde yo era el novio que no la entendía y ella era la mujer que necesitaba encontrarse a sí misma. Le mostré mi teléfono. Tenía un mensaje escrito, listo para enviar a un grupo de amigos en común, a su familia, a personas que nos conocían a ambos. El mensaje era simple y factual. Explicaba que nuestra relación había terminado porque ella había estado viendo a alguien más durante meses mientras me mentía. No había insultos, no había dramatismo. Solo hechos. Valeria se puso de pie de golpe. Me dijo que no podía hacer eso, que iba a arruinar su vida, que su familia la iba a odiar, que en su trabajo la iban a ver diferente. Le dije que debió pensar en eso antes.
Que yo no estaba inventando nada, solo estaba diciendo la verdad. Que si la verdad la hacía quedar mal, tal vez el problema no era la verdad sino lo que había hecho. Empezó a rogarme. Dijo que haría lo que fuera, que me pagaría todo lo que le había prestado, que hablaría con su familia ella misma. Que terminaría con Daniel si eso era lo que yo quería. Eso me detuvo. La miré y por primera vez en semanas no sentí amor ni dolor. Sentí lástima. Le dije que no quería nada de eso. Que no quería su dinero, no quería que terminara con nadie, no quería volver con ella. Solo quería que entendiera que las acciones tienen consecuencias. Le dije que tenía una opción. Podía irse de ahí ahora mismo, llevarse sus cosas y desaparecer de mi vida para siempre. Yo no enviaría el mensaje. No contactaría a nadie. Pero ella tampoco podría contactarme nunca más. Nada de mensajes en 6 meses diciendo que me extraña. Nada de intentar ser amigos. Nada de aparecer en mi vida cuando le convenga. Un corte total y definitivo. O podía negarse, podía pelear, y yo enviaría ese mensaje y dejaría que la verdad cayera donde tuviera que caer. Se quedó ahí parada, temblando, llorando. Miró a mis amigos como buscando apoyo pero nadie dijo nada. Esto era entre ella y yo. Finalmente asintió. Dijo que estaba bien, que aceptaba. Que se iría y no volvería a buscarme. Le pregunté si lo decía en serio. Me miró a los ojos, con el maquillaje corrido, y dijo que sí. Jorge sacó un papel que había preparado. No era nada legal, solo era un acuerdo escrito donde ella aceptaba no contactarme y yo aceptaba no difundir información sobre nuestra separación. Era más simbólico que otra cosa, pero quería algo tangible. Algo que le recordara que esto era serio. Valeria lo leyó con manos temblorosas y lo firmó. Yo también lo firmé. Jorge guardó el papel. Le señalé las cajas con sus cosas. Andrés y Carlos la ayudaron a bajarlas al carro. Ella no dijo nada durante todo el proceso. Cuando terminamos, se quedó parada junto a su coche. Me miró una última vez. Abrió la boca como para decir algo pero la cerró. Se subió al carro y se fue. La vi alejarse por la calle hasta que desapareció. Cuando volví al departamento, mis amigos seguían ahí. Nadie hablaba. Mi hermano se acercó y me puso una mano en el hombro. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que no lo sabía. No me sentía bien, pero tampoco me sentía mal. Me sentía vacío. Como si hubiera gastado toda mi energía emocional en esos 20 minutos y ya no quedara nada. Esa noche nos quedamos todos ahí. Pedimos pizza, tomamos cervezas, vimos un partido. Nadie mencionó lo que había pasado. Fue exactamente lo que necesitaba. Cerca de la medianoche todos se fueron. Me quedé solo en el departamento que ahora sí se sentía completamente mío. Me senté en el sofá y por primera vez en semanas no lloré. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo algo parecido a la paz. Los días siguientes fueron extraños. Seguía esperando un mensaje de ella, alguna forma de contacto, pero no llegó nada. Revisé su Instagram y me había bloqueado. Su Facebook también. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Eso era lo que yo había pedido, pero igual se sentía raro. 2 años de mi vida borrados así de simple. Empecé a hacer cambios. Pequeños al principio. Me corté el pelo diferente. Empecé a ir al gimnasio en serio, no solo por verme bien sino porque necesitaba quemar toda esa energía que tenía dentro. Me inscribí en clases de cocina los miércoles por la noche. Cambié los muebles de lugar en el departamento. Necesitaba que todo se sintiera nuevo, que nada me recordara a ella. El trabajo ayudó. Me metí de lleno en un proyecto nuevo que requería toda mi atención. Llegaba temprano, me quedaba tarde. Mis compañeros notaron el cambio. Algunos preguntaron qué había pasado con mi novia. Les dije que habíamos terminado, nada más. No di detalles. No necesitaban saberlos. Pasó un mes. Luego 2. La vida seguía.
Salí con mis amigos más seguido. Conocí gente nueva. Hubo un par de chicas que mostraron interés. Yo no estaba listo todavía, pero era bueno saber que podía gustarle a alguien más. Que Valeria no era la única mujer en el mundo. Una noche estaba en un bar con Andrés cuando vi a alguien conocido. Era Sofía, una amiga de Valeria. Nos habíamos llevado bien cuando estábamos juntos. Ella me vio y vino a saludarme. Hablamos un rato. Cuando Andrés se fue al baño, ella se acercó más y me dijo en voz baja que necesitaba contarme algo. Me dijo que Valeria y Daniel habían terminado. Al parecer la relación no funcionó una vez que dejó de ser prohibida. Daniel resultó ser de esos tipos que están casados con su trabajo y Valeria se dio cuenta de que lo que tenían era más emoción que sustancia. Sofía me dijo que Valeria había estado preguntando por mí, que la había visto en Instagram y vio que yo parecía estar bien, que tal vez había cometido un error. Le agradecí por decirme, pero le aclaré que eso no cambiaba nada. Que lo que Valeria había hecho no tenía vuelta atrás. Sofía asintió. Me dijo que entendía, que solo quería que supiera. Luego me preguntó algo que me sorprendió. Me preguntó si lo que había hecho ese día en mi departamento había sido muy duro. Le pregunté cómo sabía de eso. Me dijo que Valeria le había contado, que había llegado a su casa llorando, diciendo que yo la había humillado frente a mis amigos. Me quedé pensando en eso. Había sido duro, sí. Tal vez incluso había sido cruel. Pero también había sido necesario. Le dije eso a Sofía. Que a veces en la vida tienes que hacer cosas difíciles para poder seguir adelante. Que no me arrepentía de lo que había hecho porque me había dado algo que necesitaba, un cierre real, no solo palabras vacías en un café. Sofía me entendió. Me dio un abrazo y se fue. Andrés volvió y me preguntó de qué habíamos hablado. Le dije que de nada importante. Pedimos otra ronda y cambiamos de tema. 3 meses después de la separación me llegó un mensaje de un número desconocido. Era Valeria. Había conseguido un nuevo número para contactarme. El mensaje era largo. Decía que había estado en terapia, que había entendido muchas cosas sobre ella misma, que lo que me hizo estuvo mal y que lo sentía de verdad. Que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba que supiera que se arrepentía. Que yo había sido lo mejor que le había pasado y que había arruinado todo por cobarde. Terminaba preguntando si podíamos hablar, aunque fuera una vez, para cerrar bien las cosas. Leí el mensaje varias veces. Sentí muchas cosas. Enojo porque había roto su promesa de no contactarme. Tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Pero sobre todo sentí cansancio. Estaba cansado de toda esa historia. Cansado de cargar con ese peso. Le respondí. Le dije que apreciaba su disculpa pero que no cambiaba nada. Que lo que ella llamaba cerrar bien las cosas ya lo habíamos cerrado el día que se llevó sus cajas. Que yo estaba siguiendo adelante con mi vida y que ella debería hacer lo mismo con la suya. Que le deseaba lo mejor pero que por favor respetara mi decisión de no tener contacto. Que esta vez lo decía en serio. No respondió. Bloqueé el número por si acaso. No iba a darle otra oportunidad de entrar en mi vida. Pasaron 6 meses más. Un año completo desde que todo había terminado. Yo ya era otra persona. No mejor ni peor, solo diferente. Había aprendido cosas sobre mí mismo que no sabía. Que podía estar solo sin sentirme incompleto. Que podía cocinar bastante bien cuando me lo proponía. Que me gustaba correr temprano por las mañanas cuando la ciudad todavía estaba despertando. Pequeñas cosas que construyeron una nueva versión de mí. Conseguí un ascenso en el trabajo. Nada espectacular, pero significaba más responsabilidad y mejor sueldo. Empecé a ahorrar en serio para ese viaje a Europa que alguna vez había planeado con Valeria. Pero ahora lo planeaba solo, o tal vez con algún amigo. Ya no importaba. El punto era que estaba haciendo cosas para mí, no para una idea de futuro que incluía a alguien más. Conocí a una chica llamada Andrea en las clases de cocina. Era diseñadora gráfica, tenía un sentido del humor sarcástico que me hacía reír y no se tomaba nada demasiado en serio. Empezamos a salir sin compromiso.
Ella sabía que yo venía de una relación complicada. No presionó. No preguntó demasiado. Solo estábamos pasándola bien. Era refrescante no tener que pensar en el futuro todo el tiempo, solo disfrutar el presente. Una tarde de viernes estaba en el supermercado comprando cosas para la cena cuando la vi. Valeria estaba en el pasillo de los lácteos, concentrada en su teléfono. Llevaba el pelo más corto, diferente. Se veía cansada. Mi primer instinto fue dar vuelta y salir de ahí, pero algo me detuvo. Ya no le tenía miedo a verla. Ya no me dolía. Seguí caminando por mi pasillo. Ella levantó la vista y me vio. Se quedó congelada. Yo asentí con la cabeza, un saludo simple, y seguí caminando. Escuché que me llamaba. Me detuve. Ella se acercó con pasos inseguros. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si podíamos hablar unos minutos. Miré mi carrito, miré mi reloj, miré a ella. Le dije que tenía tiempo para un café rápido si quería. Asintió agradecida. Dejamos los carritos en el supermercado y fuimos a una cafetería que estaba en la misma plaza. Pedimos cafés. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Ella empezó a hablar. Me dijo que se había mudado a un departamento nueva, que había cambiado de trabajo porque no soportaba ver a Daniel todos los días. Que las cosas con su familia habían sido difíciles porque aunque yo no envié ese mensaje, Sofía eventualmente les contó la verdad. Que su mamá no le había hablado por 2 meses. Que se sentía muy sola. Yo la escuchaba sin decir nada. No con satisfacción, pero tampoco con pena. Solo la escuchaba. Cuando terminó me miró esperando que dijera algo. Le pregunté por qué me estaba contando todo eso. Me dijo que necesitaba que supiera que había tenido consecuencias. Que no había salido ilesa de todo esto. Que había perdido cosas importantes. Pero también me dijo que lo entendía, que lo merecía. Que lo que me hizo fue imperdonable y que si pudiera volver el tiempo atrás lo haría diferente. Le dije que todos queremos volver el tiempo atrás cuando las cosas salen mal. Que eso no significa nada. Le dije que apreciaba que me contara todo eso pero que yo ya había pasado esa página. Que había tardado meses en procesar todo, en dejar de sentirme como un idiota, en reconstruirme. Que ahora estaba bien y que no necesitaba su culpa ni su arrepentimiento para seguir adelante. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Lo pensé por un momento. Le dije que probablemente ya la había perdonado, no por ella sino por mí. Porque cargar con rencor era agotador y yo ya no quería estar agotado. Pero que perdonar no significaba olvidar ni volver a confiar. Que eso se había roto para siempre. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Me preguntó si yo era feliz. Le dije la verdad. Que no sé si era feliz en el sentido completo de la palabra, pero que estaba en paz. Que dormía bien. Que me gustaba mi vida. Que estaba conociendo a alguien y aunque no sabía a dónde iba, disfrutaba el camino. Que eso era suficiente por ahora. Me preguntó si esa persona era especial. Le dije que todavía era pronto para saberlo pero que me trataba con respeto y honestidad, y que eso ya era más de lo que había tenido al final con ella. No lo dije con crueldad, solo con honestidad. Valeria asintió, entendiendo el mensaje. Terminamos nuestros cafés. Nos levantamos para irnos. Antes de separarnos me dijo una última cosa. Me dijo que lo que hice ese día en mi departamento, aunque le dolió mucho en ese momento, probablemente fue lo mejor que me pudo pasar. Que si yo hubiera sido blando, si la hubiera dejado irse sin consecuencias, probablemente hubiera seguido pensando que podía comportarse así sin que nada importara. Que lo que hice le enseñó que las acciones tienen peso. Le dije que me alegra que lo viera así ahora. Que en su momento no estaba pensando en enseñarle nada, solo estaba tratando de sobrevivir y recuperar algo de dignidad. Pero que si eso la ayudó a crecer, entonces algo bueno salió de todo ese desastre. Nos despedimos. Esta vez sin abrazo, solo un adiós con la mano. La vi irse caminando hacia su carro. No sentí nada. Ni dolor ni satisfacción ni nostalgia.
Solo una especie de aceptación tranquila de que esa parte de mi vida estaba cerrada de verdad. Volví al supermercado, recogí mi carrito donde lo había dejado y terminé de hacer mis compras. Esa noche cociné para Andrea. Le conté que me había encontrado con mi ex. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien, que sorprendentemente bien. Me abrazó y me dijo que le alegraba. No hicimos drama de eso. Cenamos, vimos una película, ella se quedó a dormir. Todo simple, todo tranquilo. Los meses siguientes siguieron igual. La vida continuó su curso normal. De vez en cuando pensaba en Valeria, en lo que habíamos tenido, en cómo terminó todo. Pero ya no me quitaba el sueño. Ya no me hacía cuestionar mi valor. Era solo una historia más de mi pasado, una que me había enseñado mucho sobre mí mismo. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay honestidad. Que confiar en alguien es un regalo que no todos merecen. Que está bien defender tu dignidad incluso si eso significa hacer cosas que te asustan. Que el cierre real no viene de la otra persona sino de ti mismo. También aprendí que no soy perfecto. Que lo que hice ese día pudo haber sido excesivo. Que tal vez había una parte de mí que quería verla sufrir un poco, que quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo sentí. No me enorgullezco de esa parte, pero tampoco la niego. Somos humanos. Somos complicados. Hacemos cosas imperfectas en momentos de dolor. Lo importante es que después de todo, pude seguir adelante. Pude reconstruirme. Pude volver a confiar, aunque con más cuidado. Pude volver a sentir, aunque con más conciencia. No soy el mismo hombre que era antes de Valeria, pero tampoco soy el hombre roto que fui justo después. Soy algo nuevo, forjado por esa experiencia pero no definido por ella. Andrea y yo seguimos juntos. Ya llevamos varios meses. Es diferente con ella. Más lento, más consciente. No hay grandes declaraciones ni planes apresurados. Solo estamos construyendo algo día a día, con honestidad, con comunicación. No sé si durará para siempre. Ya no pienso tanto en el para siempre. Pienso en el hoy, en el mañana, en el próximo mes. Y por ahora, eso es suficiente. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera manejado todo diferente. Si hubiera sido el hombre maduro que simplemente acepta y se va. Si no hubiera confrontado a Valeria. Si no hubiera reunido a mis amigos ese día. Tal vez hubiera sido más fácil. Tal vez me hubiera ahorrado algunas noches sin dormir cuestionándome si había hecho lo correcto. Pero en el fondo sé que necesitaba hacerlo así. Necesitaba tomar control de la situación. Necesitaba que ella supiera que no era invisible, que no podía simplemente caminar sobre mis inconsecuencias. No fue perfecto. No fue bonito. Pero fue real. Y fue mío. Ahora vivo en un departamento nuevo, más grande, en una mejor zona. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo amigos que estuvieron ahí cuando los necesité. Tengo a alguien que me hace sonreír. Tengo una vida que construí desde cero después de que la anterior se desmoronara. No soy completamente feliz. No estoy completamente sanado. Pero estoy aquí. Estoy de pie. Estoy avanzando. Y algunos días, eso es más que suficiente. La historia de Valeria y yo terminó hace más de un año. Pero mi historia sigue. Y esa es la parte que más me importa ahora.